Muy buenas noches, mi gente. Dios me le bendiga en esta preciosa noche de hoy sábado. Aquí nos encontramos, usted que le habla es el ministro capellán José C. Maldonado, junto al hermano Martín Rivera. Dios te bendiga, Martín. Dios, Dios te me bendiga a ti, José Carlos, y al hermano, aleluya, que tenemos como invitado desde Colombia. Ok, mi gente, damos gracias al hermano, tenemos el apologista Alex Cerrato desde Colombia. Muchas gracias, Alex, por haber aceptado la invitación. Bueno, Dios les bendiga a todos. Como ya me han presentado, mi nombre es Alexander Cerrato, conocido así como Alex Cerrato en las redes sociales. Soy apologista y escritor universitario, miembro de una de las iglesias del Nombre de Jesús en el país de Colombia. Sí, doy gracias al ministro José Maldonado que me ha invitado para pues contestar algunas preguntas que se tienen acerca de la unicidad, y también al señor Martín también, que se encuentra con nosotros hoy. Agradecemos primeramente al Señor Jesucristo, al único y solo Dios, la vida eterna, sí, por habernos dado este día de vida y también permitirnos poder hoy compartir un poco acerca pues de la escritura, de la historia bíblica y de la historia de la iglesia unicitaria. Muchas gracias. Seguro que sí, así que para mi gente de mi página, pues estoy invitando al apologista Alex Cerrato, eres unicitario, así que a todos los de mi página, amistades que yo tengo en mi página de Facebook, quiero pues que entiendan verdaderamente que eres unicitario, y yo quiero que también aquellas personas que desconocen sobre la doctrina unicitaria puedan entender y puedan conocer más sobre el unicitario. Verdaderamente nosotros pues el hermano Martín Rivera y este servidor somos trinitarios, pero no importa, tenemos que venimos aquí a aprender. La idea de esto es poder aprender todos juntos y aprender de todo. Así que para nosotros es un placer de tener hermano aquí, Ale Cerrato, hermano o amigo, así que nos sentimos contentos. Ale, empezando ahora, necesitamos saber el movimiento unicitario, ¿cuándo empezó como tal? Bueno, yo les agradecería que mientras hacemos la entrevista hay unos micrófonos que se deben apagar, ¿sí? Porque el ruido externo... Sí, pues, claro que sí. Sí, les agradezco. Ok, claro. Ok. Listo, gracias. Les agradezco mucho de verdad. Bueno, la primera pregunta es ¿cuándo empieza el movimiento unicitario? Hay una mala, digámoslo así, una mala información, y si de pronto no quiero sonar despectivo y no quiero sonar ofensivo tampoco, me disculpan por la expresión, pero también es una información muy mal dada por parte de muchos exponentes de la Trinidad, por no decirlo maliciosamente dada, ¿sí? Al decir que la unicidad es una doctrina de 1913, lo cual es falso, porque yo como apologista tengo la obligación, o como conocedor, o como evangelista, o como pastor, o como predicador, ¿sí? sea de la denominación que sea, tengo la obligación de conocer. Si voy a hablar de algo, tengo la obligación de conocer si lo que estoy diciendo se apega, uno, si voy a hablar de algo histórico, tengo la obligación de conocer si eso sí de verdad es histórico, si de verdad la historia lo avala. Y dos, si es algo bíblico, tengo la obligación de conocer si eso es bíblico. Ahora, para usar un poco de términos seculares, hay una persona que dice, conoce a tu enemigo y lo vencerás, ¿no? Conoce a tu enemigo y lo vencerás. Y si eso lo llevamos al plano del conocimiento de las diversas doctrinas, pues si hablamos de apologistas, evangelistas, pastores, conferencistas, etcétera, etcétera, si quiere esta persona dar un argumento, primeramente debe conocer de qué está hablando. Ahora, dicho esto, es claro que el argumento que dice que la unicidad es una doctrina de 1913 es un argumento falso, es un argumento que cae en la mentira, es un argumento que lo que hace es engañar y confundir a muchas personas, en este caso a los exponentes de la Trinidad,
en decirle, porque repiten, estas personas repiten lo que oyen decir a otros. Decirle, por ejemplo, como nos dicen a nosotros, que ustedes son una doctrina nueva, ustedes son de 1913, lo cual es falso. Porque si eso lo llevamos a la historia, encontramos en la historia que, por ejemplo, lo que predicamos nosotros los unicitarios, lo predicó Ignacio de Antioquía. E Ignacio de Antioquía es un hombre que era discípulo de los apóstoles. Discípulo de los apóstoles. Ahora, ¿qué predicó Ignacio de Antioquía? Si usted lee las 7 cartas, va a encontrar que Ignacio de Antioquía dice que hay un solo Dios, el cual fue manifiesto en carne, en Jesucristo, dice Ignacio de Antioquía en una de sus cartas. Un solo Dios, que el cual fue manifiesto en carne, que lo que los santos profetas hablaban, decía Ignacio, ¿sí? Fue manifestado en Jesucristo. Ahora, Ignacio dice que el único Dios, el inaccesible, el invisible, se hizo visible, sufrió por amor a nosotros. O sea, eso es lo que predica literalmente la unicidad. Entonces, no podemos decir que Ignacio de Antioquía fuese trinitario, porque no encontramos ni ese vocabulario, ni aún encontramos una doctrina el cual Ignacio nos dijera que hablase de una Trinidad. Antes habla del único Dios, el cual se hizo visible, el invisible se hizo visible, el insufrible sufrió por nosotros, ¿sí? Eso es lo que dice. Es más, Ignacio de Antioquía dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso es lo que predica la unicidad. Ahora, y podemos decir que Ignacio de Antioquía es antes de 1913, ¿o no? La historia narra que Ignacio de Antioquía es de finales del primer siglo, inicios del segundo. Entonces no podemos decir que este movimiento, si lo vamos a hablar históricamente, sea de 1913 o esta doctrina sea de 1913, lo cual creo que el primer siglo es antes de 1913. Estoy hablando de 1800 años antes. Ahora, si nosotros seguimos observando un poquito más en la historia, encontramos que después de Ignacio y de los mal llamados padres apostólicos, ¿sí? Encontramos que vienen otros hombres, como es el caso de Neoto de Esmirna. Neoto de Esmirna es del año, entre los años 180 y 200, predica, ¿sí?, que Cristo es Dios, lo mismo que predicaba Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nos dice que hay un solo Dios, un único Dios, ¿sí? Lo mismo predicaba Neoto. Neoto nos dice que Cristo es Dios, es Padre también. Mire, estoy hablando de un hombre que predicó unicidad antes de Nicea y mucho antes de 1913, ¿sí? Que Dios, Jesucristo es Dios y es Padre también, porque de lo contrario, escuche bien, no sería Dios. Estoy parafraseando lo que dice Neoto de Esmirna. Permítame, coloco este computador aquí. Dice así: Neoto de Esmirna expuso que Cristo, si es Dios, es Padre también, porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más que Dios. Escuche bien lo que dice Neoto: no hay más que Dios que el Padre. Y eso suena lógico, lo que decía Neoto. Suena lógico, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que solamente hay un Dios, el Padre. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, ¿sí? Eso lo encontramos en muchos textos. Le voy a citar solamente uno. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice, el cual es Dios, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Entonces, perdón. Permíteme, por favor. Cierro aquí algo para que no me... Aquí. Cierro esto. Bueno, continúo. Entonces, lo que nos está diciendo Neoto es algo muy cierto. ¿Por qué? Si solamente hay un Dios, el Padre, y Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, entonces efectivamente Jesucristo es Dios y es el Padre, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. O tampoco la Biblia me habla de que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas. ¿Sí?
Entonces Neoto llega a la conclusión de que Jesucristo es Dios y que es el Padre porque solamente hay un Dios, el Padre. ¿Ya? Para defender su tesis, recurría sobre todo a los textos de la Escritura sobre la unicidad divina y la unión del Hijo con el Padre. De Neoto se tienen noticias indirectas por la obra de Hipólito de Roma, ¿sí? Encontramos eso, o sea, encontramos unicitarios antes de Nicea y antes de 1913, lo cual, ya vuelvo y repito, es una falsedad completa o es una mala información dada al pueblo trinitario, ¿sí? Por parte de sus líderes, predicadores, evangelistas, apologistas, etcétera, etcétera. Ahora, Praxias o Praxeas es contemporáneo de Neoto, ¿sí? Tenemos noticias de él por la obra de Tertuliano. Tertuliano, ¿sí? Del siglo, finales del siglo I, principios del siglo II también. Tertuliano escribe en su obra Contra Praxeas, dice que, o sea, este hombre predicó en Roma y Cartago. Praxeas también afirma que el único Dios es el Padre. ¿Sí? O sea, Praxeas dice que el Padre es el único Dios, por lo tanto también es el Hijo y por lo tanto también es el Espíritu Santo. No tres personas, sino que es el mismo Dios. Dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas divinas o no forman parte de una economía divina, sino que son un solo Dios o un solo nombre. Dice que no son nombres además, sino que son formas de hablar con las que nos referimos a un único ser. ¿Sí? Y eso lo predica la unicidad. La unicidad predica que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un Dios manifestándose en tres personas diferentes y distintas, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Es el único Dios el cual se ha manifestado a la humanidad, ¿sí? En la creación como el Padre, en su humanidad para redimir al hombre como el Hijo y en la santificación de la iglesia. Y cuando venga la hora de la redención, ¿sí? De la transformación de este cuerpo, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Tertuliano, que murió cerca del año 225, escribe acerca de él en su tratado, de quien conseguimos mucha información acerca de los modalistas, como también nos llaman en base a esto que dice tanto Praxeas como lo dice también Neoto de Esmirna. Tertuliano escribe algo y es algo que ¿cómo podemos decirlo? Me llama mucho la atención de lo que dice Tertuliano acerca de lo que predicaba Praxeas. ¿Sí? Me llama mucho la atención y vamos a mirar por qué me llama mucho la atención. Tertuliano, que es considerado el padre padre para la iglesia trinitaria, Tertuliano escribe: si la Trinidad hubiese sido, digo yo, este hombre nos sirve como historiador, si Tertuliano hubiese sido o hubiese visto que la iglesia trinitaria era la iglesia mayoritaria, en su tiempo Tertuliano no hubiese escrito esto que escribió. A continuación voy a citar partes de algunos capítulos. En el capítulo 2 dice Tertuliano, de su tratado o carta contra Praxeas, dice: en el transcurso del tiempo el Padre en verdad nació y el Padre sufrió. Mire lo que está diciendo Tertuliano, o sea, en su carta contra Praxeas. Dios mismo, el Señor Todopoderoso, a quien en su predicación ellos declaran que es Jesucristo. ¿Sí ve? O sea, esto no es de 1913, como se le ha enseñado al pueblo trinitario. No, la unicidad no es de 1913, la unicidad es del primer siglo. Y lo estoy mostrando históricamente, no lo estoy mostrando en la Biblia. Entonces Tertuliano, mire lo que dice: en el transcurso del tiempo, el Padre, o sea, está parafraseando lo que enseñaba Praxeas, lo que enseñó voy a mostrar ahorita otros referentes también, lo que enseñó Neoto. Entonces estoy parafraseando lo que enseñó este hombre, ¿sí?
Tertuliano, perdón, sí, Tertuliano. Dice en el capítulo 1 también, de diversas maneras el diablo ha rivalizado y resistido la verdad. A veces su objetivo ha sido el de destruir la verdad para defenderla. Ha sostenido que hay un solo Señor. Escuché bien. Tertuliano dice que esto lo dice el diablo, pero esto yo lo encuentro en la Biblia. Ha sostenido que hay un solo Señor, el Todopoderoso, el Creador del mundo. De forma que a partir de esta doctrina de la unidad se puede fabricar una herejía. ¿Mm? Y Tertuliano dice que eso es una herejía, decir que hay un Dios, un solo Señor, un solo Creador, un solo Todopoderoso. Tertuliano dice que es una herejía creada por el diablo. De verdad, qué horrendo. Para mí la herejía la dice Tertuliano, no sé para ustedes. ¿Sí? Dice, el Padre mismo descendió hasta la Virgen. Esto es lo que dice Tertuliano, de lo que se predicaba de parte de los unicitarios en el tiempo de él. Dice que el Padre mismo descendió hasta la Virgen, él mismo nació de ella, él mismo sufrió, y que en definitiva él, hablando del Padre, es el propio Jesucristo. Pero esto no solamente lo dijo Praxias, ya leímos, ya hice un símil también de lo que dijo el señor Ignacio de Antioquía. Lo mismo dijo, que fue el Padre, o sea, el Dios invisible, que se hizo visible, el impalpable, el insufrible, se hizo visible por amor a nosotros y vino a sufrir por amor a nosotros. No estoy mintiendo, eso lo encuentra usted en las cartas de Ignacio de Antioquía. Entonces, estamos viendo esto. Ahora, en su capítulo 2 dice, en el transcurso del tiempo el Padre en verdad murió, ¿verdad? El Padre en verdad nació y el Padre sufrió. Dios mismo, el Señor Todopoderoso, a quien en su predicación ellos declaran que es Jesucristo. ¿Sí ven? Ahora, en el capítulo 3, y para no extenderme mucho, porque son 3 preguntas, ¿no? En el capítulo 3 dice así, mire, y aquí Tertuliano, que es el padre de la Trinidad, considerado uno de los padres de la iglesia, dice aquí, si en su tiempo Tertuliano hubiese visto que la iglesia trinitaria era la mayoritaria, no hubiese dicho esto. O la mayoría de los creyentes no hubiese dicho esto. Dice, los simples, de hecho, por no decir imprudentes e idiotas. Imagínense que aún en ese tiempo nos insultaban, ¿sí? Por no decir imprudentes e idiotas, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Nosotros, dicen ellos, sostenemos la monarquía o gobierno del Dios único. Entonces vemos que Tertuliano declara que efectivamente la predicación de los unicitarios era que el mismo Dios hizo carne y que Jesucristo es el Padre. Él mismo lo está declarando capítulo 1 y 2, que el mismo Padre, el mismo Dios fue el que vino y sufrió por nosotros. Lo mismo dice Ignacio de Antioquía, ¿sí? Y este hombre declara que los unicitarios eran la iglesia mayoritaria de su tiempo. O sea, la Trinidad en los tiempos de Tertuliano era insignificante, porque si vamos a mirar en la historia, la Trinidad se viene a dar o desarrollar después del siglo III, ¿sí? A finales del siglo III, principio del siglo IV. Se viene a desarrollar, ¿sí? Es decir, terminando el año 300, terminando el año 400 y empezando el año 500. Se viene, o el desarrollo después del concilio de Nicea, se desarrolla la Trinidad. Otros referentes antes de Nicea son Calisto, lo cual la mala historia católica lo sitúa como papas de Roma, que porque se les llama los obispos, Calisto y Seferino, ¿sí? Llamados obispos de Roma, obispos. Pero es de recordar que según la historia, si no estoy mal, cerca del año 1500 fue que vino a ver el primer papa. Cerca del año 1500 fue que vino a ver el primer papa. No me acuerdo bien del nombre, pues no voy a decirlo, pero no me acuerdo bien. Pero cerca del año 1500 fue que vino a ver el primer papa, cuando este hombre, al sucumbir el imperio romano, el hombre se declara como la máxima autoridad y se declara él mismo el papa. Pero como la historia es cambiada por los ganadores, entonces vienen a decir que Pedro fue el primer papa y que estos hombres son el papa 15 y el papa 16. Estoy hablando de Seferino y Calisto, que son, escuche bien, que son excomulgados, que son tratados de herejes por la misma iglesia,
que porque tanto Ceferino como Calisto predicaban el monarquianismo, o como ustedes nos llaman, el modalismo. O sea, son apelativos, ¿no? Sobrenombres que le ponen a los que predican que Jesucristo es el mismo Padre, Jesucristo es el mismo Hijo y Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos, ya hemos nombrado ya 4, antes de Nicea y antes de 1913. Ahora, alguien que también nos llama a nosotros porque él predicaba lo mismo es Sabelio. Sabelio predicaba lo mismo, dice que era originario de Pentápolis, de Libia, predicó en Roma entre los años 1199 y 217, ¿sí? Allí ganó numerosos seguidores debido a que Sabelio fue el modalista más prominente, ¿sí? No puede ser que Sabelio haya sido, esto lo dice la historia, pero no puede ser que Sabelio haya sido el modalista más prominente, no puede ser. ¿Por qué? Porque entre los modalistas, como lo llaman, está Calisto, ¿sí? Que era el obispo de Roma, y Ceferino. Entre ellos también ya hemos leído, está pues uno llamado Pracias y Sabelio. Sabelio concebía que toda la plenitud de la deidad moraba en Cristo y mantenía que los términos Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, ¿sí? Entonces vemos que esto mismo fue lo que predicó un hombre llamado, si ustedes notaron, un hombre llamado Neoto. Predicó lo mismo, ¿sí? Y se puede decir que predicó lo mismo mucho antes de Sabelio, mucho antes de Sabelio. Ahora, para no hacer largo esto, para mostrarlo, entonces vamos a ver algo que nos dice un reconocido historiador trinitario, un profesor luterano, profesor de teología, llamado Adolf von Harnack, nacido en 1851 y muerto en 1930. Dice así en su obra, dice: Hipólito, quien compartía las ideas de Tertuliano, en su obra acusó de sabelianismo a Ceferino, quien fue obispo de Roma en el periodo 199 y 217. Y junto con Tertuliano, también a su sucesor Calisto, que fue obispo de Roma entre los años 217 y 222. Este, a su vez, acusó a Tertuliano y a Hipólito como propagadores de falsas doctrinas. Pero recuerde algo, que Tertuliano dijo que la doctrina de los monarquianistas o modalistas era la doctrina mayoritaria de su época. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice Tertuliano. Vamos a ver qué conclusión llega este reconocido teólogo e historiador luterano. Dice: el historiador Adolf von Harnack, a propósito del conflicto desatado entre Hipólito y los obispos Ceferino y Calisto, afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época. Escuche bien, esto lo dice un historiador, ¿sí? Dice, esa guerra que había entre Hipólito, Tertuliano, Pracias, Sabelio, Calisto, Ceferino, ¿sí? Dice él, llega a esta conclusión de que a propósito del conflicto desatado entre ellos, dice él, afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época, siendo la fe común de la gente sencilla, y que esta fue modificada posteriormente por la influencia de la especulación que desarrollaron los apologistas griegos, quienes enseñaron que el logos, es decir, el verbo, la palabra, era alguien distinto al Padre, lo que conllevó a la formulación de los dogmas trinitarios en los siglos IV y V. ¿Sí? Entonces estamos leyendo que evidentemente la unicidad fue antes de Nicea y es mucho antes de 1913, y que considerada por uno, el padre de la iglesia, Tertuliano, y dos, un historiador, era la doctrina mayoritaria. Es decir, la Trinidad se desarrolló después. ¿Dónde? Años 400
y 500 después de Cristo. Es decir, después del concilio. Es decir, vamos a decirlo, en el concilio de Nicea y mucho después con el tratado de Tesalónica, donde se obliga a todos, todo el mundo conocido, ¿sí? El mundo del Imperio Romano, a abrazar y hacerse a una nueva doctrina que se llamaba catolicismo, que el que no lo hiciera sería considerado hereje, ¿sí? Y esa doctrina abrazaba la Trinidad, formulada ya después por los padres, que vienen mucho después, los padres conocidos como la Iglesia. Pero este hombre llega a la conclusión que nos dice él, dice él, vuelvo a leer, este historiador, Adolf von Harnack, a propósito del conflicto desatado entre Hipólito y los obispos Seferino y Calisto, afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época, siendo la fe común de la gente sencilla, y que ésta fue modificada posteriormente por la influencia de la especulación que desarrollaron los apologistas griegos, quienes enseñaron que el logos, el verbo o la palabra, era alguien distinto al Padre, lo que conllevó a la formulación de los dogmas trinitarios de los siglos IV y V. Entonces vemos que si vamos a hablar históricamente, la unicidad es mucho antes de Nicea, la unicidad es mucho antes de 1913, tanto por la historia como por la escritura. Me faltaría abordar la escritura, pero entonces les estoy mostrando históricamente que la unicidad era la iglesia o la doctrina mayoritaria antes de Nicea y antes de los padres, antes de los padres de la iglesia, antes de los apologistas griegos, y que esto lo que se conllevó o lo que llevó a consolidar la Trinidad fue la influencia después de Nicea, que nace la Trinidad entre el siglo IV y V. No lo digo yo, lo está diciendo la historia. Perfecto. Bien interesante conocer sobre la historia, verdaderamente. No sabía, lo único que sabía era un poco era de Saverio, nada más, si no me equivoco, del segundo siglo, si no me equivoco, o tercero, más o menos, tercero. La diferencia también, cuando se bautiza, que siempre ha sido un hecho, en que dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sale en Mateo. ¿Qué se le llama a eso? ¿Son títulos? ¿Por qué se le dice eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hay que aclarar algo. Los unicitarios creemos todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Es de decir que antes de que viniese lo que se llamó la informática, pues yo aunque se me ve por aquí un poquito de cabello todavía negrito, pero no, ya estoy bien canoso, ya estoy ya entradito en años. Antes de que se viniese la informática, los unicitarios se predicaba dentro de la iglesia unicitaria, efectivamente, que Mateo 28:19 era el mandamiento dado por el Señor y que Hechos 2:38 era el cumplimiento. Ahora, si lo vamos a interpretar literalmente en la escritura, encontramos que literalmente nos dice que hay un nombre para tres. Un nombre para tres. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que decirlo que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. ¿Sí? Eso tenemos que decirlo. Y yo creo que tenemos que apelar a la sinceridad. No la sinceridad es parte mía, sino la sinceridad del pueblo trinitario. El pueblo trinitario tiene que aceptar que Padre no es nombre. A Dios se le conoció como el Padre, pero si vamos a ver qué nombre tenía era Jehová, ¿no? Y puedo dar dos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 6, donde Moisés exhorta al pueblo de Israel diciéndoles: ¿no es él tu padre que te creó? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? El libro de Malaquías también dice: no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado
un mismo Dios. O sea, cuando se hace esta exhortación, se hace la exhortación a creer que Dios es el Padre porque es el creador. No porque tenga, Dios es Padre porque tenga un Dios llamado el Dios Hijo, no, sino porque es el creador. Ahora, el nombre del Padre no es Padre. ¿Sí? A eso tenemos que llegar y ser nosotros honestos, no con Cerrato, no, sino con nosotros mismos, ser honestos, ¿sí? El nombre de Dios, Dios no se llama Padre. Padre es yo sé un poquito de gramática griega, un poquito, lo constituye o lo hace un sustantivo. Ahora, pero si lo llevamos a la gramática española, padre es un sustantivo común, que se puede convertir en un adjetivo que se le da a un individuo, ¿sí? Una identificación que se le da a un individuo. Por ejemplo, si yo digo el padre, entonces lo estoy haciendo un sustantivo del cual ya es conocido de quién se está hablando. Por ejemplo, mis oyentes sabrán que si yo digo el padre de la familia, voy a decir la familia Ortiz, mis interlocutores, los que están o saben de qué estoy hablando, están identificando a esa persona. Pero si yo estoy hablando con ustedes que no conocen al padre de la familia Ortiz, tengo que darle el nombre. Entonces tengo que decirle don Pedro, el padre de la familia Ortiz. ¿Sí? Ahí ya estoy dando el nombre del padre, porque ustedes no lo conocen. ¿Sí? El nombre. ¿Sí? Ahora, como ya lo dije en el español, padre se vuelve o un adjetivo o se vuelve un sustantivo común. Un sustantivo común. El nombre propio es el nombre que se le da a ese hombre que lleva ese adjetivo, que es padre. ¿Cómo se llama? En este caso, Pedro. Ahora, yo soy padre. Ustedes me imagino también que son padres, ¿sí? Entonces, pero ustedes no se llaman padre, ¿o sí? ¿Usted se llama padre? Le pregunto, ministro. ¿Mm? No le escuchamos. Ok, no, no. Señor Mi nombre, Martín. por mi nombre, José. Bueno, señor Martín, ¿usted se llama padre? Un momento. No, todavía no soy casado. Bueno, entonces vamos. El ministro José dice que no se llama Ajá, padre. Por favor, el micrófono, tanto. les agradezco. Listo, gracias. Pero todos los tres que estamos aquí somos hijos. Yo soy padre. Pero si yo voy por la calle, y comienzan, padre, 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 yo no voy a voltear a ver. Porque mi nombre no es ese. Mi nombre es Alex o Alexander. ¿Sí? Entonces, si dicen, vea Alexander o don Alexander, ahí sí voy a voltear a mirar. Aunque la gente sabe que yo soy padre. La gente sabe que soy hijo. ¿Sí? La gente sabe que nací de una mujer, sí, por lo tanto soy hijo, pero mi nombre no es hijo, mi nombre es Alexander, igualmente ustedes, sí, igualmente ustedes. Ahora, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, es una manifestación. El Señor nos dice en su primera carta del profeta Samuel, primer libro, discúlpenme la equivocación, primer libro del profeta Samuel dice que así se manifestó él a Israel. Habla de esa manifestación a Israel. Permítanme, por favor, voy por la Biblia que tengo acá arriba. Denme un segundito. Bueno, aquí volví. Vamos a leer allá, vamos a leer todos. Vamos a buscar el primer libro del profeta Samuel. Vamos a buscarlo y vamos a llegar a la conclusión.
Dice así. Dice en el capítulo 2, verso 27, dice así. Dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Ahora, cuando nosotros leemos literalmente cómo Dios se manifestó a Israel, Él no se manifestó como un Dios trino, ¿sí? Él les enseña, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Además, dice que ese uno de Dios es diciendo, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Sí? Entonces se manifestó como un Dios único, solo. Y es más, y lo declara que se manifiesta como el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces, cuando se habla del Padre, ¿sí? Se está hablando es de la manifestación de Dios al ser humano, vamos a decirlo así, al ser humano como el Padre. Ahora, la Biblia también me dice en Malaquías, vamos a leer allá Malaquías capítulo 3, permítame por favor, libro del profeta Malaquías capítulo 3, que Dios tiene la intención de volver a manifestarse al ser humano, pero esta vez de una forma distinta. Y eso lo podemos encontrar que sería en su manifestación como hombre. Dice así Malaquías capítulo 3, dice, he aquí yo envío un mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Escuche bien, he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? Sí, el que está hablando aquí es Jehová. Y Jehová es el único Dios, según lo que dice Deuteronomio 4, 35, 39, lo que dice también Isaías 45, 5 y 6, Isaías 37, 16 y 20, etcétera, 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 muchos textos más. Es más, dice que Jehová es el Padre, ya lo leímos en Deuteronomio 32, 6 y Isaías 64, 6, perdón, 63, 16 y 64, 8, dice que Jehová es el Padre. Pero mire lo que dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero al cual preparar el camino delante de mí. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí? Y esto concuerda con lo que dice Isaías capítulo 40, verso 3, 5 y 10. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová. Y sabemos que está hablando de quién? De Juan el Bautista. Dice, y vendrá Jehová el Señor. O sea, que pensaba venir era Jehová el Señor. Pero dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. ¿Sí? Yo envío mi mensajero al cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. A quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Recuerde que Isaías 40:10 dice, y vendrá Jehová el Señor. Lo dice Isaías 40:10. El que vendría es Jehová. ¿Sí? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pues está hablando de la manifestación de Dios. Ahora, dice que vendría Jehová. ¿Cómo vendría? Está hablando de su manifestación. Evidentemente su manifestación habla, si lo llevamos a los profetas, habla que sería como un hijo. Isaías 7:14 dijo, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo, y llamará su nombre ¿qué? ¿Cómo? Emmanuel, que traducido ¿quién es? Dios con nosotros. Y sabemos que el único Dios, el cual conoce Isaías y conocen los hebreos, es Jehová. No hay otro Dios, no hay otro Jehová. La escritura no nos habla ni de dos ni de tres Jehová, no, del único Jehová. E Isaías 9:6 vuelve y lo recalca. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, o el Padre por siempre, o el Padre eterno, según el manuscrito que usted elija leer, ¿sí? Lo traducen el Padre eterno, o el por siempre Padre, o Padre eterno, ¿sí? El príncipe de paz. Entonces el que vendría manifestándose como un hijo es Dios mismo. Por eso Pablo dice Dios, y solamente hay un Dios, el Padre, fue manifestado en carne. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, y Dios es espíritu, cuando hablamos de esto, hablamos de la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablamos de la manifestación de Dios
al ser humano, no de tres personas diferentes y distintas manifestadas que son el único Dios, sino el único Dios manifestándose a la humanidad como Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación de la iglesia. Ahora, recordemos que dice en el nombre. Entonces, anteriormente predicábamos que ese nombre, Hechos 2:38, era el cumplimiento del mandato, ¿sí? Porque dice en el nombre. Entonces, los apóstoles dicen, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Sí ven? No dice en los nombres. Ahora, si para que se bautice en el nombre de la Trinidad, entonces el trinitario tendría que bautizarse de la siguiente manera, si vamos a usar los nombres. Entonces dirían, yo te bautizo, por ejemplo usted, amigo José, que es ministro, capellán, imagino que usted bautiza. Bueno, usted bautiza, usted, si va a usar los nombres, y lo hago con todo respeto, discúlpeme el ejemplo, tendría que bautizar así. Yo, Alexander Cerrato, te bautizo a ti en los nombres de Jehová, de Jesús y del Santo Espíritu o del Espíritu Santo. Porque esos serían los nombres, ¿no? Pero los apóstoles no aparece la referencia a los nombres, sino dice en el nombre. Y los apóstoles bautizaron en el nombre, o fueron bautizados en el nombre, siempre usando un singular, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, o de Jesús el Cristo, o de Cristo Jesús. Empezando por ahí. Ahora, 2. Venido el tiempo de la informática, como decía, hemos descubierto, evidentemente, que ese bautismo no es, escúcheme bien, no es, o esas palabras que aparecen en Mateo 28 y 19, no son las originales que deberían estar en el texto, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Lo digo porque yo lo he investigado, ¿sí? Lo digo porque lo he investigado. Hay diferentes Biblias, pues que de pronto algunos trinitarios no la creen, ¿sí? Porque pues esto lo dicen estas Biblias, pero es de recordar que estas Biblias que voy a citar son traducidas por trinitarios, por organismos trinitarios. La Biblia Jerusalén dicen que es una de las mejores. En su nota a pie de página dice que ese bautismo fue introducido. ¿Y sabe cuándo fue introducido? En el siglo IV. Que pues sospechosamente fue introducido en el siglo IV, cuando leemos que el historiador dice que efectivamente la doctrina de la Trinidad se desarrolló en el siglo IV, ¿sí? Y dice la historia que ese texto fue introducido en el siglo IV. Coincidencia muy, pero muy, muy sospechosa. Tomen ustedes su decisión. Dice así en su nota a pie de página sobre Mateo 28 y 19, dice así: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Escuche bien, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Hay otra Biblia que también lo dice, nuestra Sagrada Biblia, también en su nota a pie de página sobre Mateo 28 y 19, dice así: el bautismo se administró en un principio, en un comienzo, en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo, escuché bien, no lo digo yo, estoy citando, ¿no? Si tienen dudas, cómprenlas. Esta Biblia es muy barata, la otra sí es muy, muy costosita, la otra sí es cariñosita, pero pues para a nosotros que nos gusta investigar sería bueno. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Escuche bien, esto fue introducido. Pues no fueron las palabras originales del Señor, ¿sí? Ahora, hay otra Biblia que se llama la Sagrada Biblia Latinoamericana. También dice, en una nota a pie de página, dice así, pero a lo mejor se bautizó en el nombre de Jesús en la primera generación. Dice, aquí.
Permítame. Dice, pero a lo mejor se bautizó en el nombre de Jesús en la primera generación y posteriormente la iglesia, escuche bien, la iglesia modificó, ¿sí?, la fórmula para distinguirse de grupos que creían en Jesús. Recordemos que ya cité a varios exponentes de la unicidad que creían que Jesús era el todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús era el único Dios, el invisible que se hizo visible, el insufrible que vino a sufrir, el único Dios que dio su vida por nosotros. Entonces, la iglesia fue la que modificó el bautismo para distinguirse de esos grupos que según los historiadores, y cito a Tertuliano, era la mayoría de los creyentes, la iglesia mayoritaria. ¿Sí? Ahora, para no quedarme allí, y ya para finalizar esto, permítame por favor, quiero citar una última fuente. Dice el Catecismo de la Ciudad del Vaticano en su página 164, ustedes que son de habla inglesa, lo tienen en inglés, dice así, léanlo, léanlo. Ustedes verán, si quieren creerlo, dice, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, allí habla de bautizar en el nombre de Jesús. Dice, bautizándolos en el nombre o persona de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de Jesús. Dice aquí, mire lo que dice aquí. Sospechosamente, ¿no? Estoy hablando sospechosamente. Este bautismo apareció en el siglo IV. Este bautismo aparece en el siglo IV. Dice, solo en el siglo IV la frase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario o la palabra del bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente conocían el bautismo cristológico. Escuche, la iglesia de la era apostólica, la iglesia de los apóstoles, no conocieron el bautismo trinitario. Por eso ellos bautizaron, fueron bautizados, ¿sí? Y mandaron a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces tomen ustedes sus propias conclusiones, no las conclusiones a las cuales los lleva una doctrina, no, sino lleguen a las conclusiones bíblicas, ¿sí? Recordemos que las palabras del Señor dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Eso fue lo que los apóstoles hicieron. Ahora, dice que Dios fue predicado en el mundo, creído entre los gentiles, pero cuando vemos el cumplimiento de eso y léase Hechos de los Apóstoles y léase las cartas, el Dios que predicaron los apóstoles no predicaron un Dios trino, el Dios que predicaron los apóstoles fue a Jesucristo. Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, predicado en el mundo, creído entre los gentiles. Y cuando nosotros analizamos todo eso, al que predicaron fue a Cristo. Y por eso los llamaron cristianos. Ellos no predicaron un Dios trino, ¿sí? No predicaron un bautismo en nombre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque simplemente no existía, lo está diciendo la historia. Sospechosamente en el siglo IV aparece ese bautismo que fue introducido. Ahora, hoy me preguntaba un hermano acerca de Mateo 28 y 19 en el texto griego, que si estaba o no estaba. Le decía, hermano, sí está en el texto griego, pero sospechosamente la historia nos dice que ese bautismo fue introducido en el siglo IV y sospechosamente los manuscritos griegos son del siglo IV. Ahora, es sabido que la historia nos dice que Mateo no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo, ¿sí? Fue escrito en hebreo. Por lo tanto, no podemos darle fe a algo que no son las palabras del Señor. El Señor dijo, no añadas, ¿sí? O el proverbista dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Añadirle a la palabra de Dios, así sea que yo lo haga aquí, quitándole una coma, una tilde o añadiéndole una palabra, eso es ser hallado mentiroso delante de Dios. Y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, si ustedes, yo los invito a hacer esa reflexión, si ustedes quieren estar bien bautizados en el Dios que predicó Pablo, porque él dice que inmediatamente
predicaba a Cristo. Es más, Pablo después de su conversión no predicó al Dios Trino. Dice que en Damasco inmediatamente predicaba a Cristo y confundía a los de la circuncisión, diciendo: no es este el que vino con cartas de los sumos sacerdotes para aprender aquí a los que predicasen, escuche bien, a los que predicaban en ese nombre. ¿Cómo es que ahora está predicando lo mismo que ellos? ¿Ah? Pablo no predicaba al Dios Trino, Pablo predicaba a Jesucristo. Y él mismo lo dice: el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces hay que predicar el Dios que predicaba Pablo. Hay que predicar en el Dios el cual Pablo fue bautizado. Nos dice Romanos capítulo 6, verso 3, que Pablo fue bautizado en ese nombre. Dice allí: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, escuche bien, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos? Bueno, creo que estoy parafraseando, voy a leerlo más exactamente. Todos los que hemos sido bautizados, permítame leerlo, no quiero ser impreciso, todos los que hemos sido bautizados, allí sí lo dice, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Sí, eso es lo que sí dice literalmente. Romanos capítulo 6, verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y vemos que todos los bautismos que aparecen en el Nuevo Testamento es conforme a ese mandato del Señor: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Y recordemos que el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, los invito a tomar una reflexión también. Si Mateo, vamos a suponer que Mateo, permítame, yo conecto aquí el computador que ya se me está descargando. Listo, disculpen. Vamos a suponer que Mateo escribió Mateo 28 y 19. Vamos a suponer. Mateo estuvo el día en que Pedro pronunció. Mateo estaba allí. Dice que estaban los 12, perdón, estaban los 11. Estaban con las mujeres, o sea, las mujeres de ellos. Estaban con María y los hermanos de Jesús. Habían 120 en total, ¿sí? Entre esos dice la carta, perdón, el libro, ¿sí?, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice que entre ellos se encontraba Mateo. Dice allí que Pedro pronuncia esas palabras: bautizándolos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Ustedes no creen que si Mateo hubiese escuchado eso, Mateo hubiese dicho, o el historiador, que en este caso que es Lucas, dice: y hubo una gran contienda entre Mateo, así como narra la contienda que hubo entre, o la historia bíblica narra la contienda que hubo entre Pedro y Pablo, así como el historiador narra la contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, si no estoy mal, después cuando iban a iniciar su segundo viaje misionero, ¿sí? Hubo una contienda, dice que hubo una contienda no muy pequeña entre ellos dos, ¿sí? Y el historiador dice: hubo una contienda tan grande entre ellos que tuvieron que, cada uno tomó por su lado, ¿sí? No pudieron llevarse a fin, porque cada quien tenía o quería imponer su punto de vista. El uno decía: llevemos a Marcos. Y Pablo le decía: pero recuerda que Marcos se nos alejó desde el primer viaje, por lo tanto no es apto para el ministerio. Y Bernabé, si no estoy mal, me corrigen por favor si no fue Bernabé, creo que fue Bernabé. Pablo le dice, Bernabé dice: no, llevemos a Marcos. Pablo le dice: no lo llevemos. Y fue tan grande la contienda que se dividieron. Igualmente, el historiador Lucas hubiese escrito: hubo una contienda tan grande entre Mateo y Pedro, que obligó, que Mateo le dijo: recuerda las palabras del Señor, que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algo que les invito ya a ustedes a leer. Léanse en la Biblia la traducción actual, que es la traducción más apegada a lo que dice el texto griego. Dice allí que los apóstoles ese día bautizaron, dice, y los apóstoles bautizaron como unas 3,000 personas. Fueron los apóstoles que bautizaron esas 3,000 personas que se añadieron a la iglesia. Y es más, en el verso 38 les dice textualmente las palabras de Pedro, dice: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
dejen que nosotros, y el verso 41 dice literalmente, y que ese día los apóstoles bautizaron unas 3,000 personas. Y entre esos es contado, entre los apóstoles es contado Mateo. Por lo tanto, si esas hubiesen sido las palabras literales del Señor, Mateo se hubiese opuesto y dicho, estás cometiendo un grave error. Esas no son las palabras del Señor, pero las palabras literales del Señor, ¿sí?, son que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Recordemos que Lucas, el historiador, no lo dijo por su propia cuenta, sino que él dice que yendo uno a uno de los testigos presenciales, llegó Lucas a la conclusión que todos dijeron que el Señor lo que mandó fue que el arrepentimiento y el perdón de pecados es en el nombre de él, no de una Trinidad. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, porque ese fue el bautismo que el Señor ordenó. Sí, nunca, a pesar de todo, que yo soy lo que tenga trinitario, yo nunca, fíjate, en verdad, nunca he tenido esa situación, ese problema. Si yo tengo una amiga de Cuba y ella me dice, estoy con la duda porque yo soy trinitaria, pero la iglesia me queda más lejos. Yo le digo, mira, si estás en una iglesia unitaria, si tu pastor es unitario y siente bautizarte en la iglesia, hazlo. Yo te lo dije, hazlo. Pero me dice, es que no es el Padre y el Hijo, hazlo, es en el nombre de Jesús. Y yo considero, y aquí a lo mejor hay gente que me van a decir, pero ven acá, ¿en qué quedamos? No, pero yo también he sentido también verdaderamente, si es en el nombre de Jesús, es el mismo Dios, hazlo. Y te lo dije, verdaderamente. Y nunca he tenido, verdaderamente, nunca he tenido, creo, en los unitarios. De hecho, le agradezco a ellos que me hicieron una invitación para Cuba también, pero no se pudo ir por la pandemia. Pero sí, ya tenía la duda sobre eso y yo dije, mira, yo en verdad no tengo, de lo que he estudiado, no tengo ningún problema con eso. Si tú lo sientes, hazlo. Si sientes bautizarte, ahí me dijo, pero es que yo, hazlo. Es la oportunidad que tienes, aprovecha. Es en el nombre de Jesús. Y yo considero a Jesús un mismo Dios. Así que yo en verdad, como trinitario, en verdad, yo no tendría problema. Una pregunta. Leí, no sé si es verdad, usted me puede indicar que hay iglesias trinitarias que bautizan en el nombre de Jesús. ¿Que usted sepa? Sí. Ok. Sí las hay. Ok, sí las hay. Ok. Sí las hay porque Martín. ellos aceptan que el bautismo para el perdón de los pecados es en el nombre de Jesús. Aceptan eso. Ok. Ok. Perfecto, entonces. Que no había problema. ¿Alguna separación que usted vea entre un trinitario, por ejemplo? Vamos a hablar algo así. Por ejemplo, ¿usted ya me llamaría a mí como trinitario hermano o amigo? Amigo. Amigo. Ok, perfecto. Amigo. Y le voy a decir el porqué. Amén. No, no, está bien. No, excelente. Discúlpeme la franqueza, pero pues soy franco. ¿Por qué lo llamaría amigo? ¿Por qué lo llamaría amigo? No lo llamaría hermano porque no tenemos el mismo padre. ¿Sí me entiende? No tenemos el mismo padre. El padre mío, mi padre, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y yo le tengo las evidencias bíblicas de que los apóstoles llamaron a Jesucristo el Padre, cosa que la Trinidad no cree. La Trinidad no cree que Jesucristo sea el Padre. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo llama a Jesucristo el Padre. Recordemos que la unicidad es 100% bíblica porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único Dios, ¿sí?, que se manifestó al ser humano como Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación. Pablo llama a Jesucristo Padre y lo llama varias veces lo llama, y le quiero mostrar solamente una, porque no tenemos el tiempo. Pues si usted más adelante gusta invitarme a otra conferencia, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Le voy a mostrar solamente una. Recordemos que, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, dice así, cosa que nosotros pasamos por alto. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablamos de los lectores, y indistintamente si seamos unicitarios, trinitarios, binitarios, testigos de Jehová, no. Nosotros, los lectores de la Biblia, pasamos por alto esto, sin hacerle un análisis detallado a lo que está diciendo el escritor. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si nosotros somos templo de Dios, ¿de qué Dios somos templo? Pues la respuesta sería del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Somos templo del Espíritu Santo, pero mire que aquí
Pablo está diciendo que somos templo del Dios viviente. Ahora, cuando analizamos esto dentro de lo que Pablo escribió, 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, dice que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. O sea, el Dios viviente es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. O sea, Pablo no está hablando de que el Dios viviente sea una tercera persona, sino que Pablo está diciendo que somos templo del Dios viviente. O sea, el Dios viviente es el Espíritu, pero ¿quién es el Dios viviente? Jesucristo. Como Dios dijo, aquí viene también otro problema para la Trinidad o para el binitarismo. ¿Por qué? Porque Dios para el binitarismo no es un ser, sino que Dios es una naturaleza, y las naturalezas son inanimadas, las naturalezas no hablan, las naturalezas no piensan, las naturalezas, sí, porque somos todos, no, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la naturaleza humana, pero la naturaleza humana, si hablamos de la naturaleza, eso es algo abstracto, es algo inanimado. Los que hablamos somos los seres humanos, o sea, somos los seres, no la naturaleza en sí, ¿sí? Quiero que me entiendan eso. Entonces, si Dios fuese una naturaleza, no pudo haber dicho, pero dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde encontramos esto que Dios dijo que vendría y habitaría entre nosotros? Isaías 52:6 es un claro ejemplo, donde dice, yo mismo que hablo estaré presente. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Isaías 40:10 dice que Jehová mismo vendría, ¿sí? Voz que clama el desierto, prepara camino a Jehová, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, y vendrá Jehová el Señor, ¿sí? Y ese está hablando, y el verso 9 dice, ve aquí al Dios vuestro, o sea, véanlo con sus ojos, vean aquí al Dios vuestro, véanlo, o sea, proféticamente, o sea, el profeta se anticipa a la manifestación de Dios como un ser humano, y le dice al pueblo, vean aquí al Dios vuestro, o sea, cuando eso se cumpliese, Gloria a Dios. cuando eso se cumpliese, ¿ya? Entonces dice, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero mire lo que dice aquí, Jesucristo es el Dios viviente, o sea, somos templo de él, el Espíritu, y también dice aquí el verso 17, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, en un toque lo inmundo, y yo recibiré. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Para Pablo dice solamente hay un Señor, Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo. Y Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Como Señor, o sea, Jesucristo es el Señor. Entonces dice, apartados, dice el Señor, en toque el mundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, Jesucristo se identifica como el Señor Dios, el Todopoderoso. Por lo tanto, Él es el que nos dice esto, Él es el que dice esto. Ahora, recordemos que Pablo tenía una comunión muy, muy íntima con el Señor, tanto que cuando Pablo iba camino a Roma, antes del naufragio, el Señor se le aparece y le dice que tenga ánimo porque él confesaría del Señor allá en Roma. Y dice además Pablo que el Señor le dio a todas aquellas personas que estaban en la barca o en la embarcación. Entonces, Pablo no decía esto por su propia cuenta. Para Pablo Jesucristo es el Dios viviente, para Pablo Jesucristo es el Dios que dijo que vendría y estaría entre nosotros, para Pablo Jesucristo es el Señor, y para Pablo Jesucristo es el Padre, que sería para nosotros por Padre. Pero si salimos de eso, del engaño, si salimos de la idolatría, si salimos de la mentira, de la inmundicia, el Señor nos recibirá por Padre. ¿Por qué dice, y os recibiré por Padre? Recordemos que Pablo está hablando a los gentiles, él es el apóstol a los gentiles. Pablo no está hablando a los judíos. Si Pablo estuviese hablando a los judíos, dice, y yo soy vuestro Padre, dice el Señor. No, seré a vosotros, porque nosotros, los gentiles, andamos sin Dios y sin Padre en el mundo. Pero si salimos del engaño, salimos de la mentira, el Señor, el Dios viviente, del cual somos templo, Él nos dice a nosotros que Él sería nuestro Padre. Pero si salimos de allá, ¿y de quién está hablando? De Jesucristo. Entonces, por eso le digo, usted, pues me disculpa en la franqueza, no puede ser mi hermano porque no creemos que Jesucristo, no creemos lo mismo. Yo creo lo que dice la Biblia. No se preocupe por eso. ¿Ya? No se preocupe por eso, que esta es la honestidad, verdaderamente, ¿sabe? Y es bueno saber, verdaderamente, es bueno saber, por eso que yo lo traigo aquí, porque yo quise hacer algo diferente. No fue un debate, sé que por ahí hay gente que están comentando, pero se trata para aprender, porque necesitamos aprender, verdaderamente. Yo puedo tener el tiempo que yo tenga y también tengo que aprender, y me alegro verlo invitado a usted aquí, sinceramente.
Martín, ¿tiene alguna pregunta con el amigo Alessandro? Como tú acabas de decir, yo he aprendido mucho con el siervo aquí, ¿verdad? Invitado. Gloria a Dios, he aprendido cosas que no había escuchado, realmente no las había escuchado, pero me enriquece pues como el conocimiento. No. Me enriquezco escuchándolo a él, aprendiendo de él, como Sí. tú acabas de decir, de todo se aprende. No, claro, De claro. todo se aprende. Ale, ¿me puedes decir nuevamente el numeral del catecismo que había dicho ahorita? Claro que sí. Se llama Catecismo de la Ciudad del Vaticano, está en inglés. Ajá. Está traducido de la página 164. Ok. Desafortunadamente no está traducido al español, solamente Ok. este En inglés. catecismo está en inglés, pero allí es muy enriquecedor y nos dice en la página 164 que el bautismo en el nombre de la Trinidad aparece en el siglo IV, ¿sí? Siglo IV. Y además dice el por qué, sencillamente porque los apóstoles no conocían el bautismo trinitario, no lo conocieron. Si lo hubiesen conocido, Sí. si lo hubiesen conocido, ellos hubiesen bautizado de esa manera. Es más, aclaro también decir que el Dios que ellos predicaron se llama Jesucristo. Amén. Amén. Eso es importante. Bueno, no, estoy súper agradecido, como le dije, de haberlo invitado a la página, porque yo sé que hay personas que tenían dudas, ¿sabes? Entonces, hay dudas verdaderamente muchas veces, y qué bueno, pues, verlo invitado. Esperamos que no sea esta fue la primera y que no sea la última vez. Esperamos de invitarlo en otra ocasión también, pues, verdaderamente, porque yo me gocé. Yo no sé, Martín, pero yo me gocé. Yo me gocé. Yo estuve atento a todo lo que él estaba hablando, gloria a Dios, y vuelvo y digo, aprendí un montón, gracias al conocimiento aquí del siervo de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Se aprende, vuelvo y digo, se aprende. ¿Por qué? Porque como tú y yo estábamos hablando hace poco, tenemos que aprender de todos un poco. Claro que sí, 100%. Bueno, Ale, la última palabra. Gracias. Bueno, como siempre lo he dicho, no, yo estoy disponible siempre. Solamente lo que pido es un poquito de flexibilidad en el tiempo, porque pues mi agenda, digámoslo así, aunque yo no tengo una agenda, pero digámoslo así, mi tiempo es muy limitado, muy limitado, y entonces tengo que buscar los espacios para poder para poder tener estos formatos, estas charlas, entrevistas, debates, conferencias, etcétera, etcétera. Sí. Yo siempre estaré dispuesto. Está mi disponibilidad a la orden de ustedes, ya depende de ustedes si quieren seguirme invitando. Si quieren seguirme invitando. Sí, no, gracias, no. Pues, como le digo, fue de suma bendición verdaderamente haber aprendido. Todos los días se aprende algo y hoy aprendí bastante. Hoy me gocé, ¿verdad? Me gocé. Bueno, pues mi gente, a todos los que estuvieron en sintonía en mi página, en la página del amigo o hermano, pero, muchas gracias, muchas bendiciones verdaderamente. Así que nos veremos en otra próxima ocasión. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga a todos. Bueno, Dios les guarde. Hasta la próxima. Dios les guarde.